Buenos días, familia de la iglesia. Good morning, church family. Welcome to Buenos días, familia de la iglesia. of our live streaming. Este es el And, no número one's counting, 11 but, it is de las dragging transmisiones out a long time, online. but we are glad to be Terminamos together, ya virtually nuestros with you estudios this de morning, Tesalonicenses, and we pero es thank bueno you for tuning estar in aquí with con us. nosotros. Lord willing, the Es bueno government of estar aquí Alberta will escuchando be la making an palabra de announcement, Dios y very shortly confirming that they will be el opening up gobierno public de gatherings, Alberta va a hacer un in the anuncio week ahead próximamente to groups of 50 para or abrir less. las reuniones And, so we a- are praying, a grupos trusting de that the Lord 50 will personas. open this up Así for que us. Dios quiera Please que keep an esto eye on your email sea bueno para inbox. nosotros. We're on the church website. We will Por lo be, pronto, manténganse al tanto de informing you todas regarding how this los announcement will correos y affect los our anuncios que meetings les enviaremos and how we para will que proceed. estén al tanto de lo que We va continue to praise the sucediendo. Lord for His Continuamos alabando al protection, Señor por His su provision during protección y this por su pandemic. provisión God has been en estos faithful tiempos to de meet the pandemia. needs El of the Señor ha church, sido guard the fiel, church, and proveyendo para las not just the necesidades church, de la but iglesia, y the no broader solo de la community, iglesia, sino de toda la right across comunidad this world. alrededor del mundo. Of the severity have fallen La short predicción of de what la people severidad de thought, esta or I should say, the pandemia reality has fallen no fue short of tan predictions. grave como se And, predecía, así que so we gracias a want Dios to por just, eso. continue thanking the Lord Oremos y and continuemos trusting dándole Him to gracias lead al us Señor forward. por todo esto y Many people are pidámosle que Él asking, nos siga what is the guiando. significance of this pandemic? Mucha gente me ha Is preguntado God cuál es el speaking through significado de this? esta pandemia. And ¿Es if He acaso is que Dios está speaking, tratando what de is He hablarnos? saying? Y si es So así, that's ¿qué what es we're lo going que Él to nos está look at this diciendo? morning. I'd Y eso invite es you lo to que turn vamos with a me in leer your en esta Bibles to mañana. Luke's Gospel, Por favor, vamos al chapter Evangelio de 21. Lucas, capítulo This will 21. be our text this morning. Este va a ser nuestro texto Luke's para Gospel, esta chapter mañana. 21. Lucas, capítulo And I'm just going 21. to read through this Y voy passage a leer a través de este before pasaje we antes turn to the de Lord in prayer. orar al So Luke Señor. 21, beginning in verse 7. Verso 7. So they asked Jesus, this is his disciples, Los coming to discípulos him, vinieron a "Teacher, Jesús but y when empieza will these diciendo, things be, y le and what preguntaron sign diciendo, will there be Maestro, when these ¿cuándo things será are esto? about to take ¿Y qué place?" señal Jesus habrá had been speaking de to cuando them estas about, cosas estén para suceder? judgment that was coming, his Estaban return, ellos preguntando acerca destruction de that would come to su the temple, and so regreso, on. del juicio, de la But destrucción events del templo related y to cosas por el end estilo. times. And Jesus said, "Take Y heed entonces that you Jesús dijo, not be miren que deceived. no sean engañados, Many will come porque in my vendrán name, muchos en mi saying, 'I nombre am he,' diciendo, and yo the soy el time has drawn Cristo, near. y el tiempo está Therefore, cerca, do not mas gather no after vayan them. en pos de ellos. But when you Y hear of cuando oigan de wars and guerras, commotions, de do not be sediciones, terrified, no se for these alarmen, things porque must es come to necesario pass que estas first, cosas but the acontezcan end primero, will not come pero el immediately." fin no será Then he said to them, "Nation will rise inmediatamente. against nation, and kingdom Entonces les against dijo, kingdom. se And levantará there will be nación great contra nación y earthquakes in reino various contra reino, places, and y habrá famines grandes and terremotos y en pestilences. diferentes And there will lugares be hambres y fearful sights pestilencias, and great y habrá signs terror from y heaven. grandes señales del But cielo. before all Pero these antes de que things, todas they estas will lay cosas their hands on you pasen, and les persecute echarán you, mano y los delivering you up perseguirán to y the los synagogues entregarán a and las prisons. sinagogas y a las You will be prisiones, brought y before serán kings llevados and ante reyes y rulers for ante my name's gobernadores sake. por causa de mi But it nombre. will turn out for you Y as esto an les será occasion for ocasión para dar testimony. testimonio. Therefore, settle it in your hearts, Por not tanto, to propongan en meditate sus beforehand corazones on no what you pensar will antes answer, cómo van a for I will give responder you a en mouth su and defensa, wisdom, porque yo les which daré all your palabra y adversaries sabiduría, will la not be cual no able to podrán resistir contradict or ni resist. contradecir You todos will be los que se les betrayed, opongan, even by parents and mas serán brothers, entregados aún por relatives sus and padres y friends, and they will hermanos y put some of parientes y you to death. amigos, y And you matarán will a be algunos de hated by ustedes, all for y my serán name's sake. aborrecidos de todos por But causa not a de mi hair of nombre, your head pero shall ni be un cabello lost. de su cabeza se By your perderá. patience Con su possess paciencia your ganarán souls. sus almas. Now, let's move down to verse 25. Vamos al 25. And there will be signs in the sun, in the Entonces moon, habrá and in the señales en el stars, sol, and en la on the luna y en earth las distress estrellas, y of en la tierra nations with angustia de perplexity, las the gentes sea confundidas and a the causa del waves bramido roaring, del mar men's y de las hearts failing olas, them from fear desfalleciendo and los the hombres expectation por el temor y la of those expectación de things las which are cosas que coming on sobrevendrán the en la earth. tierra, For the porque powers las of the potencias de los heavens will cielos be serán shaken. conmovidas. Then they will see the Entonces Son of verán al Man Hijo del coming Hombre in que a vendrá en cloud una with nube power con and poder great y gran glory. gloria.
Cuando estas cosas comiencen a suceder, hiergan su cabeza y levanten su cabeza, porque su redención está cerca. También les dijo una parábola. Miren la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, ustedes saben por ustedes mismos que el verano está cerca. Así también, ustedes cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Miren también por ustedes mismos y que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre ustedes aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velen pues en todo tiempo, orando, para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you that you are sovereign God. You are the creator of this universe. Padre Celestial, tú eres el creador de este universo. Por lo tanto, tú estás en control de él. Tú tienes un plan que incluye a Satanás, la caída, incluye los desastres, los problemas que han caído sobre esta tierra desde el principio. Y Señor, tú dices en tu palabra que todas estas cosas obran para bien para aquellos que te aman y que han sido llamados conforme a tu propósito. Señor, tu plan es un plan perfecto. No lo entendemos, tal vez no entendemos cómo vas a arreglar todo este caos y vas a hacer algo bueno. Pero, Señor, nosotros confiamos que así será. Señor, sabemos que estás cuidándonos, estás guiando nuestras vidas. Y te damos gracias por el ánimo que tu palabra trae en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por tus promesas, porque tú has prometido nunca dejarnos y nunca desampararnos hasta el fin del mundo. Señor, te damos gracias por tu palabra, por esta palabra que hemos leído en esta mañana. Y te pedimos que nos des entendimiento. Señor, te pedimos que nos ayudes a ponerla en práctica en nuestro mundo. Cómo interpretar estos eventos y cómo es que tú quieres que vivamos en estos tiempos finales. Señor, te pido por tu mano de protección y tu bendición y tu provisión para tu iglesia. Señor, guárdanos de la tentación de mirar al mundo y lo que llaman su seguridad. Señor, te pido que nosotros podamos confiar en ti y solamente en ti. Te pido por tu unción. Señor, ayúdame a hablar. Señor, yo dependo de ti, porque aparte de ti, separado de ti, no puedo hacer nada. Yo confío en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que se han fijado como que últimamente como que suceden más desastres naturales en el mundo. Ahora, ¿será que de veras hay más desastres naturales? ¿O será que ahora nos damos cuenta de aquellos? O tal vez estamos más informados y por eso lo notamos más. Bueno, y si es que estos desastres naturales de veras están aumentando, ¿por qué es así? ¿Qué lo está ocasionando? Pues déjenme decirle que mucha gente se está preguntando, ¿qué significa lo que está pasando en el mundo? Tal vez muchos de ustedes han estado preocupados con esta epidemia mundial y tal vez no se han dado cuenta de que hay otros desastres naturales
Tal vez ustedes están pensando, sí, pero es que ahorita lo importante, lo de hoy es lo del COVID-19. Y en cierta forma, la información y las noticias están siendo inundadas de noticias del COVID-19, pero de hecho durante estos meses tenemos que recordar que los incendios forestales y los volcanes que estuvieron en las noticias el año pasado todavía siguen ahí. Muchas de las cosas que están sucediendo en estos momentos ni siquiera llegan a las noticias porque estamos ocupados con otro tipo de cosas, pero el clima de este año, del 2020, está avanzando como para ser uno de los peores años, uno de los peores climas últimamente. Hay cosas que están sucediendo como terremotos y, por ejemplo, lo que sucedió en África de esa invasión de langostas. Y luego ahí está la fiebre porcina también, que mató millones y millones de cerdos alrededor de la tierra y que está amenazando con destruir la industria de porcina en el mundo. Y también las plagas de murciélagos que aterrorizaron a Australia. Ahí está el flu el H1N1 que mató muchísima gente en Tailandia, la fiebre aviar en India y también en Arabia Saudita. Y esto es solamente algunas de las cosas extrañas que están sucediendo en el mundo. Y nosotros estamos recibiendo una advertencia a través de Google de que nosotros estamos recibiendo temperaturas más frías y como resultado de esto ahora tenemos hambrunas mundiales porque no hay tanta actividad solar. Ahora, ¿Dios está tratando de decirnos algo a través de estos desastres? Nosotros como cristianos estudiamos la profecía y sabemos que el aumento de estos desastres naturales es la forma de Dios de comunicarse al mundo de que vienen dos eventos próximamente que están relacionados. Un evento es positivo y otro negativo. Uno es el juicio de Dios sobre este mundo rebelde. Ahora, este no es la ira, el juicio de ira de Dios, no. Estos solamente son advertencias. Es la advertencia de Dios que va a traer finalmente un juicio. Eso es lo negativo, pero lo positivo es que nosotros creemos que el regreso de Jesucristo viene pronto, primero para llevar a su novia a casa y para que nosotros podamos estar con Él y cuando Él regrese, Él puede establecer su reino aquí. Entonces, Él nos advirtió que cuando estas cosas caóticas en la naturaleza empezaran a suceder, era la señal. Estos eventos simultáneos iban a suceder muy pronto. El juicio de Dios y Jesucristo viniendo a establecer su reino en la tierra. Ahora, ¿por qué nosotros creemos esto? ¿Por qué creemos que el aumento de desastres naturales, incluyendo el COVID-19, son una advertencia de Dios de que su juicio severo y el retorno de Cristo está cerca? Bueno, en el pasaje que acabamos de leer, nosotros vemos
como cuando le preguntaron los discípulos, dice que en el verso 11 de Lucas 21, que iba a haber terremotos en muchos lugares y hambruna y pestilencia y desastres naturales y terror y grandes señales del cielo. Mucha gente, aun los cristianos, ignoran estas cosas, como diciendo, no, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido hambrunas, siempre ha habido volcanes y plagas e incendios forestales. Esto no es nuevo, pero lo que estamos ignorando tal vez es que en Mateo 24:8 Jesús dijo que estos desastres naturales serían como dolores de parto cuando la mujer da a luz. ¿Y estos cómo son? Bueno, acuérdense, van aumentando en frecuencia, pero también en severidad, con mucha fuerza, más dramáticos que antes. Y esta es la señal. Esta es la señal. No que haya un volcán explotando, haciendo erupción por allí, o una enfermedad o algo así, sino que todas estas cosas juntas y cómo se están aumentando es la señal que Dios nos dio de que todo empieza a suceder y a desarrollarse rápidamente. Ahora, por ejemplo, yo quiero que vean esta tabla, esta gráfica que tengo aquí, con todos los desastres naturales del mundo desde 1950 hasta el 2015. Ahora, si se fijan aquí en la gráfica, ven las fechas y las ocurrencias. En el lado horizontal ven las fechas de los años y en el lado vertical pueden ver las ocurrencias de cosas que han sucedido. Huracanes, catástrofes naturales, terremotos. Y si te fijas, en la parte izquierda dice el año 1950 y de allí hasta el año 1963 hubieron menos de 50 desastres naturales en la Tierra, en el mundo, menos de 50. Y es tal vez imposible para nosotros comprender eso, que en el año de 1950 al 63 hubieron 50 o menos eventos. Después, del 63 al 66, al 76, se duplicó. Y luego del 90 al 96 fueron 300 por año. Pero del 2007 al 2015, del lado derecho de su gráfica, nosotros tenemos en promedio 900 desastres naturales por año. Esto es un incremento tremendo. Y como podemos ver aquí, cómo se ha duplicado y triplicado desde los 50, como 20 veces más han aumentado los desastres desde el 50. Y esto es una prueba innegable de que nos acercamos más y más y más. Esta gráfica no dice la severidad de los desastres naturales, pero sabemos que la severidad de estos desastres naturales está aumentando. Y esta gráfica solamente nos deja claro este asunto. Ahora, en términos de desastres naturales, el COVID-19 ha sido una de las señales más claras de que el fin se acerca. ¿Por qué? Porque todas las
Virtualmente todas las naciones del mundo están siendo afectadas. Y la severidad de esta pandemia ha sido tremenda, ha cambiado el mundo, la economía del mundo está devastada y realmente es algo que no afecta solamente a algunas naciones o algunos continentes, sino que está afectando a todo el mundo, como el Señor dijo que sucedería antes de que Él viniera a poner orden en esta tierra. Ahora, vamos por favor a Romanos capítulo 8, verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Jesús dijo que este incremento de desastres naturales serían un señal de que el Señor vendría pronto a liberarnos de la maldición del pecado. Y Jesús dijo, estas son señales de mi regreso. Vamos otra vez a Lucas capítulo 21. Y mientras leemos de los versos 25 al 28, yo quiero que noten lo siguiente. Las condiciones que se describen aquí, en estos versos, parecen ser mucho peores de lo que estamos experimentando actualmente. Y esto indica que las advertencias, las señales de advertencia que nosotros hemos experimentado ahora no se han desarrollado completamente. Va a ponerse la cosa peor. La pandemia COVID-19, tan mala que es probablemente menor comparado a lo que viene, y el próximo desastre yo pienso que no está muy lejos de nosotros. Lucas 21, 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra. En la tierra habrá angustia de las gentes, confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ahora, estas señales van a empezar a suceder, y dice aquí el verso, cuando empiecen a suceder, miren hacia arriba. O sea, nosotros no vamos a esperar hasta el último que esto suceda. Ahora, ¿cómo podemos decir en un periodo de la historia cuándo empezaron a suceder estas cosas? No esporádicamente, sino con una intensidad y con una frecuencia consistente, así como los dolores de parto. No, así como cuando una mujer va a dar a luz. A veces empieza algún dolorcito por ahí, pero luego se pasa. Pero cuando ya empiezan los dolores de parto, empiezan más y más, y ya no estás dudando, ¿será o no será? Sabes que el alumbramiento está cercano y que el fin está cerca. Así son estos versos. Fíjense lo que dice el verso 29. Entonces les dijo una parábola. Miren la higuera y todos los árboles. Hay muchos árboles, pero él está apuntando a la higuera. Cuando ya brotan, o sea, cuando tienen esos brotecitos, cuando después del invierno empiezan las ramas pelonas a salirles estos brotecitos, ustedes saben que terminó el invierno. Bueno, aquí en Calgary puedes llevarte muchas sorpresas, pero yo estoy hablando de todo el mundo, ¿no? Sabes que cuando esto sucede,
El invierno acabó y el verano está cerca. Estás viendo estos brotecitos y dices, sí, sí, el verano está cerca. Así que está describiendo estas cosas. Cuando ustedes vean esos brotes, ¿de qué? ¿Brotes de qué? Brotes de terremotos, brotes de desastres naturales, viéndolo, saben que el verano está cerca, o sea que el fin está cerca. Así que cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Ahora, aquí, ¿quién es la higuera? La higuera se reconoce ampliamente como un símbolo del pueblo de Israel. Israel no existió como nación desde el año 70 después de Cristo hasta el año 1948. Así que en el año 1948 Israel renació como nación y fue contada entre las demás naciones. Y eso fue el evento, probablemente el evento profético más importante que ha sucedido, el renacimiento de Israel después de tantos siglos de no existir. El verso 32 está sugiriendo que que todavía habrá gente viva en el mundo que vio el renacimiento de Israel. Esta gente que vio ese renacimiento de Israel, ahí donde dice el verso, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En el verso 32. Habrá gente cuando venga el Señor Jesucristo, sugiere que habrá todavía gente de esta generación que vio el renacer de Jesucristo, de la nación de Israel, cuando el Señor venga. Ahora, vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, y vamos a ver. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, gente que va a estar andando en sus propias concupiscencias, como dice aquí el verso. Y ellos van a decir, en el verso 4, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Tal vez ustedes conocen gente así. Aún en la iglesia existe gente así. Mucha gente dice, no, la vida va a volver a la normalidad y no importa, siempre han sucedido cosas y hemos vuelto a la normalidad. Pero ¿saben qué? Eso no es lo que la Biblia dice. Como vimos en la gráfica, las cosas no serán como eran antes, porque algo inusual está sucediendo en nuestro planeta y cada vez está aumentando en frecuencia y en severidad. Otra gente escucha y tal vez cree en estas cosas y piensan que nada significativo va a cambiar y que pueden seguir viviendo como si nada importara más que las cosas que están en este mundo. Y déjenme decirles que en este planeta todo va a ser removido. ¿Por qué es que nosotros estaríamos ocupados en invertir nuestros recursos, nuestras energías en este mundo y en establecernos en este planeta? Jesús nos está llamando a buscar el reino de Dios y su justicia, a reconocer que Él viene pronto. El Señor nos está advirtiendo en contra de la pasividad, de esa preocupación que tenemos por vivir
por las cosas de este mundo. Vamos a Lucas capítulo 21, verso 34. El Señor Jesús dice, pero miren por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez, pensando que el alcohol va a hacer su vida mejor, y de los afanes de esta vida, persiguiendo el sueño americano. Porque si estás ocupado en esas cosas, tienes algo que evita que corras con poder la carrera que tienes delante de ti. Y hay algo que te está evitando que disfrutes lo que el Señor tiene para ti, sin darte cuenta que este mundo va a desaparecer. Y estás en peligro, y este es el peligro en el que estás, siguiendo más adelante. Si vives de esa manera, si estás ignorando las señales y las advertencias, entonces ese día va a venir de repente sobre ustedes. Como un lazo vendrá sobre todos los que habitan la faz de la tierra, sobre todos esos que no se prepararon para el regreso de Cristo, aquellos que se preocupaban con otras cosas, con tonterías, persiguiendo encontrar los sueños que este mundo ofrece. Si estás así, estás en peligro. Estás en peligro de no estar listo cuando Cristo regrese. Verso 36. Velen pues en todo tiempo, orando para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. ¿Y cómo vas a escapar? Hay algo en la Biblia que dice que se llama el rapto de la iglesia, cuando Él venga a llevarse a todos aquellos que le pertenecen. Así que vigilen y oren para que ustedes sean dignos de escapar y puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre. El Señor dijo, yo vendré por ustedes para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. El Señor dijo que estas cosas, estos desastres naturales, serían una señal para decirnos que el Señor Jesús vendría pronto. Por eso, para la iglesia, es un tiempo glorioso. Pero para los que no son cristianos es un tiempo de horror y terror. Pero es un tiempo que da respuestas. Y es donde nosotros entramos para dar respuestas a este mundo. Porque el Señor amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para morir por este mundo. El Evangelio es para este mundo. Vayan al mundo y prediquen el Evangelio a todas las criaturas. Nosotros tenemos que hacer discípulos a todas las naciones. Y el Señor está advirtiendo al mundo que el Señor viene por nosotros y no es el final de los cristianos, es el fin de que el enemigo tenga control de este mundo. Pero es el principio de vivir bajo el control de Jesucristo reinando en esta tierra. Ahora vamos otra vez a la pregunta, ¿pero por qué? ¿Pero por qué es que van a suceder estos desastres antes de que venga Jesús? ¿Cuál es el significado de estos desastres naturales? Bueno, a través de la Biblia hemos leído ejemplos de estos desastres que Dios ha usado como un juicio de remedio. ¿Qué es un juicio de remedio? Bueno, es algo que expresa la ira de Dios en contra de un comportamiento pecaminoso y destructivo del hombre, y es una forma de advertir a la gente pecadora que su comportamiento está causando problemas y que el juicio los motive a cambiar por su propio bien. Ahora,
Voy a usar un ejemplo que tal vez no es tan exacto, pero tal vez nos ayude a entender. El remedio es cuando, por ejemplo, tu mamá te llama Ronald Steven Stone, te llama sin apodo, sin nada, te llama en ese tono que tú ya sabes que ya estás en problemas de por sí. Si no haces caso a esa advertencia, sabes que después va a haber consecuencias todavía más graves. Las nalgadas vienen o algo peor. Entonces, ese es un juicio de remedio. Y este juicio de remedio es corregir algo que está mal en tu comportamiento y hacer que seas mejor. Ahora, el COVID-19 es una forma de juicio, pero te está diciendo que todavía estás a tiempo de cambiar y que si no estás con el Señor, todavía hay tiempo de arrepentirse. Ahora, si la gente responde positivamente a este tipo de juicio de remedio y se arrepienten y cambian su forma de vivir, entonces su vida va a mejorar. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y si estás totalmente perdido y no lo encontraste, déjame lo leo para ti. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia. ¿Qué es pestilencia? Es una enfermedad infecciosa como el COVID-19. O si enviare pestilencia a mi pueblo, verso 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es un juicio de remedio para advertirles, para advertir que todavía hay remedio, que todavía puedes arrepentirte. Y es para motivar a la gente que no están escuchando a sus maestros, a sus profetas. Es para motivarlos a empezar a cambiar, a escuchar y obedecer. Es intensificar la voz de Dios. Es como si Dios te llamara con tu nombre completo y con ese tono de voz que ya sabes, como diciendo, Señor, como diciendo que el Señor está usando los desastres naturales como un megáfono para que oigas la voz de Dios y obedezcas antes de que algo peor suceda. Así que, ¿por qué es que Dios está mandando estos desastres naturales antes de que venga Jesús? Bueno, pues porque cuando Jesús venga ya no va a haber oportunidad de arrepentirse. El arrepentimiento será pasado, será tiempo pasado y ya no habrá más oportunidad. Y aquellos que se encuentren en la triste condición de estar separados de Cristo estarán en una eternidad sin Cristo. El tiempo de que venga Cristo está muy, muy cerca. El juicio está muy, muy cerca y por eso es que el Señor, en su misericordia y en su amor, está llamándonos con advertencias más y más severas. Es como un niño cuando está corriendo hacia el peligro y entonces tú le gritas al niño, 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 más fuerte y gritas más fuerte y más con más intensidad
para que haga caso y para que no se meta en un peligro peor. El Señor de la misma manera está gritando a un mundo que va rumbo a la destrucción, gritándole sus advertencias, He is a merciful God. porque Él es un Dios misericordioso He gives lots y of porque advance warning Él nos that da final judgment has come. muchas He desires advertencias people all over the world to y repent of porque their sin Él quiere and que turn to gente Him alrededor de todo el now mundo before se Jesus arrepienta returns y and busque you a are Jesús lost. antes Let's de look que at estén some perdidos para biblical siempre. examples of remedial Ahora, judgment that busquen algunos comes in the ejemplos. Vamos a form of ver natural algunos disasters. ejemplos en la To see Biblia that the de Lord certainly juicios does de use these remedio, things to warn cosas que el and to Señor ha motivate usado change para among people. advertir y para Look motivar at a la Solomon's gente prayer al in 1 cambio. Kings. If you're still in Vamos a Chronicles, just Primera go to de your left. Reyes. Si están todavía en 1 Kings Crónicas, vayan a su chapter 8. izquierda. Primera de Reyes, capítulo 8, And verses 35 and 36. versos 35 y 36. 1 Kings 8, verse 35. Primera de When Reyes the 8, heavens are shut 35. up and there is no Si el rain cielo se because they cerrare y have no sinned lloviere por against haber you, ellos pecado contra ti, when they pray toward this place. Now Solomon y is praying te to God, rogaren. and he's standing in front of the newly Salomón built está temple. rogando delante del, But notice del that templo first recién part, verse construido 35, when the heavens are y shut está up and diciendo there que is si no el rain. cielo se Why is cierra y there no no rain? llueve, ¿por qué Because no they have llueve? sinned Pues against porque you. han pecado en The contra sin de of Dios. man is El resulting pecado de in Dios this remedial tiene como judgment. The heavens are shut resultado up, en there's no un, rain en coming. un juicio de But when they remedio, pray que toward no this place llueve. and confess your Pero name si and ellos, turn los from que han their pecado, sin ruegan because you en afflict este them, lugar y why'd they turn? confiesan Because tu God's nombre been afflicted. y He's se got their vuelven del attention. pecado, And they turn ¿y to por qué lo him. van a hacer? Pues The porque se purpose dan of that cuenta drought, the purpose of no rain was remedial, to con la motivate them to sequía y repent, con to esa falta motivate de them to call lluvia, upon the y Lord. eso los motiva a clamar Then al he's Señor. praying to God, God, hear in heaven and forgive the sin of your servants, Tú that oirás you may en los teach them cielos the y good way in perdonarás which they should el walk, pecado de tus and send siervos y rain de tu on your pueblo, land. What is to be Israel, the response enseñándoles el of buen this camino en que world anden, to y darás lluvia COVID-19? sobre la tierra. It is to call ¿Cuál out to es the el Lord God propósito de este in COVID-19? repentance and Pues prayer, que la gente and se acknowledge arrepienta y that busque a we Dios have been rejecting you, we y have se dé been cuenta que rebelling against nosotros you, we hemos have sido been pushing your rebeldes ways aside, y we have hemos been pursuing puesto things that you las say don't leyes do, de and we Dios a have un been lado y hemos ignoring sido the things that you malos, say to ignorando do. lo que el Señor quiere que And so hagamos. we have these problems that are coming Y because God is warning entonces this world. Dios está advirtiendo a este mundo que estamos en peligro de estar separados de Dios para siempre. Look to 2 Samuel. Keep going to the left from Vayan 1 un poco a Kings. la izquierda. 2 Samuel chapter 21. Antes de Primera Reyes, vamos a 2 Samuel 2 21. Samuel 21 and verse 1. The Bible says, now there was a famine in the 2 days of Samuel David 21:1. for 3 Hubo years, hambre en los días de year David after year. por 3 And años David inquired of consecutivos. the Lord, Y David "Why, Lord? consultó a Why is there Jehová. this famine?" Y Jehová le And the dijo, Lord answered, "It is because es como of si David le hubiera Saul and his preguntado, Señor, bloodthirsty ¿por house, qué? because he Y el killed Señor le the respondió, es Gibeonites." por causa de Saúl y por aquella There's a casa de famine for sangre, 3 years por cuanto because of mató the a los sin gabaonitas. of the former king. Por causa del And pecado del rey Israel anterior, under his rule, Israel had made a covenant of peace with the Gibeonites. estaba And pasando por Saul esta had hambruna. led the armies of El Israel rey against the Saúl había Gibeonites and sido had destroyed many of había them. hecho And un as a pacto de paz result, con there los was a 3-year gabaonitas famine in y Israel. había violado el pacto matándolos, matando a muchos de ellos. Entonces, eso había sido una traición horrible que el Señor estaba los estaba advirtiendo. Esa es una causa espiritual que tiene un efecto natural. Vamos otra vez a la oración de Salomón, otra vez en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 37. Él está hablando acerca de la hambruna que vino a causa del pecado. Verso 37, y si en la tierra hubiere hambre,
when there's pestilence, pestilencia, disease like COVID-19, como el or blight COVID-19, or mildew, these are diseases that COVID-19 destroy crops o so that they can have tizoncillo, que era una no enfermedad que income and no destruía food. las cosechas, When there's locusts or grasshoppers, o swarms of langostas locusts o and grasshoppers can pulgón. totally destroy all the crops and Todos trees, estos the entire animalitos economy of an pequeños agricultural que society. llegaban en miles And when sobre their enemy los campos besieges de them in the agricultura land y of se their comían las cities, so your cosechas. warfare, O whatever también plague si sus or whatever enemigos los sickness sitiaran en there la tierra is. en donde habiten, And verse cualquier plaga o 38 enfermedad indicates que that when the sea, people respond to this natural disaster with prayer to God, then verse 39, toda oración y God, toda hear súplica que in hiciere heaven cualquier your hombre dwelling place and o el pueblo de forgive. Israel cuando sintiere la plaga en su corazón. So Dice, when people respond verso to these 39, natural disasters and cry out to the Lord, aquí the Lord dice, cuando forgives the sin uno that has caused the natural disaster. suplica y cuando uno vuelve Take, su for example, corazón the al Señor, el plagues verso which God 19 brought dice, against the tú Egyptians oirás because en of los their cielos en el harsh lugar de tu treatment morada of y Israel, perdonarás and to y motivate actuarás. Egypt to release Israel from slavery. Es como God brought cuando plagues el upon the Señor nation. God sent quería sacar a plagues su of pueblo frogs, de plagues Egipto of gnats y and el flies faraón and se negaba. locusts. He El contaminated the Señor nation's mandó water supply. He langostas y afflicted their mandó livestock with disease. He pestilencias, struck the population afligió with a la swords and población boils, and he con engulfed the muchas land cosas, in a con muchas darkness plagas, incluso that they could feel. oscuridad, And para he que ellos destroyed pudieran every sentir esta firstborn in the destrucción. nation. Y There was an se increasing acuerdan que intensity of terminó those con plagues la as the con la nation muerte de hardened their los hearts and hardened their hearts. primogénitos Pharaoh y hardened his cada heart and vez resisted God estuvieron más y until más finally it fuertes was las too late. plagas y el faraón endurecía y endurecía su Are all corazón hasta que natural fue disasters a demasiado result tarde. of man's sin? Yes, they Todas are. estas cosas Ultimately, vienen the a original causa del creation was pecado, perfect. así Natural como la calamities nación are a de result of the fall. Egipto They're the result y of su líder, sin el faraón, that man tuvieron committed, estas bringing the plagas curse of como God resultado upon the del planet. pecado But it's all because of our sin. When y Jesus todo es Christ resultado del returns pecado. the second time to set Pero up his cuando el kingdom, Señor he Jesucristo will regrese remove por the segunda curse vez a and la the tierra, natural va a disasters remover will cease. estas We will cosas. live Vamos on a a vivir planet that is en un much planeta more que compatible with será our makeup. We will live on a planet más that is the way God intended it to be. How good compatible that's con going to nuestro be. Creador. However, not all storms, not all Ahora, disease, no not all todos earthquakes los, are associated no with todos any los specific desastres, sin. no todos los Most of them are just the general terremotos symptoms están of a sin-cursed, asociados fallen world. con el pecado. This world isn't working the way it's supposed to work because of sin, and Este that's mundo, it. debemos recordar que este But mundo no sometimes funciona these natural disasters perfectamente a are causa del pecado, God pero sending a message to the world. How can we tell when a natural disaster is a judgment pero from God muchos and not just a de los natural pattern of de los nature? desastres naturales God takes han sido care enviados of por people Dios on para his creation. He advertirnos. sends the Ahora, rain ¿cómo on the podemos righteous saber and la the diferencia unrighteous. He cuando sends the una sun cosa on the just and viene the de unjust. Dios He takes y care otra of his no? planet. Tenemos que entender que But Dios the manda la timing lluvia of a sobre natural justos y disaster injustos. is one of the Él indicators. está If it cuidando de comes su on the pueblo. heels of human Ahora, rebellion, and if the disaster si el has a major desastre impact tiene on un human life, impacto God, in mayor natural situation, normal situation, he takes care of it. sobre la gente, But when it's a sign from God that you're in trouble, cuando he allows Dios these natural calamities to Dios tiene impact cuidado de life in a nosotros, major disruption. They bring a pero major impact el upon Señor human life. trae, They bring a major cuando Él trae disruption una to normal destrucción activity. That's another mayor de lo indicator that it is normal, judgment from God. eso es una So if it's on indicación the heels of sin, and if it's de que bringing viene de Dios, major que es un impact juicio. upon human life on earth, that is a sign from God. Esa es una señal de Because the Dios, normal porque default setting is, as cuando- these things are going on in the world, God is protecting people. porque Dios siempre que suceden cosas así, Dios protege a la God, gente. in his mercy, Y protects Dios us from en su being severely misericordia impacted by the nos dangers of protege this world. para que no But when seamos many people are impactados. severely impacted Pero cuando by a mucha gente disaster, o a that nivel is global evidence that God se has impacta a la removed some of gente, his protection. eso significa It is que trying Dios to ha get the removido algo de attention su of people. protección. And COVID-19 Y el COVID-19 it has impacted the entire es una de esas cosas que han impactado al mundo y ha
impactado severamente la economía y la vida de mucha gente y ha causado la muerte de mucha gente. Sin duda alguna, Dios está hablando a través de esta pandemia. Pero si las naciones o los individuos endurecen su corazón en contra de estos actos de Dios, como decían los profetas, esto se convierte en una herida incurable, porque cuando el corazón está de esa manera y no quiere aprender de este juicio, no quiere arrepentirse, entonces esta es una señal segura de que la destrucción completa vendrá sobre ellos. Y últimamente lo que va a suceder es que toda esta civilización malvada va a ser destruida, va a venir bajo juicio. La pandemia del coronavirus, estos cambios tan tremendos del clima, estas actividades tan fuertes de terremotos, la fiebre porcina y cosas por el estilo, todas son advertencias de Dios a un mundo rebelde. Nos está diciendo, ya no tenemos mucho tiempo, hoy es el día de la salvación, hoy es el día de clamar al Señor. Estos desastres naturales nos están dando una advertencia de que el Señor viene pronto y que nosotros tenemos una tarea que tenemos que hacer. Así que nosotros tenemos que ponernos a trabajar en los negocios de nuestro Padre. Tenemos que ser fieles en seguir nuestra parte con la gran comisión. Que nosotros seamos encontrados listos, preparados cuando Él regrese, porque el Señor va a completar la obra y nosotros tenemos que estar en esa obra. Y bueno, ya saben, esto es parte de otro mensaje, pero nosotros vamos a recibir todo ese poder del Señor para hacer su obra. Gracias, Señor, por tu palabra. No permitas que nos vayamos de aquí y nos olvidemos de lo que escuchamos. Señor, te pido que como quiera que lo hagas, Señor, tú pongas estas verdades en nuestras mentes para que nosotros cambiemos, para que nosotros cambiemos nuestras prioridades y nuestro enfoque y que la forma en la que cambiamos, en la que pasamos nuestro tiempo cambie, porque hemos creído en tus advertencias, porque hemos creído que hay señales. Señor, yo oro para que la gente que oye tu palabra tenga oídos para oír lo que tu Espíritu dice. En el nombre de Jesús te lo pido. Úsanos, Señor, a nosotros como tu iglesia para interpretar estas palabras al mundo que no tiene ni idea de lo que va a suceder. Intencionalmente se tapan los oídos porque no quieren oír. Señor, danos el poder de tu Espíritu Santo para hablarles de una forma en la que muchos oigan y entiendan y respondan. Oh Señor, si al menos algunos de los que nos rodean te escucharan y vivieran en estos días de forma que hiciera una diferencia. Oh Señor, nosotros tenemos algo emocionante por qué esperar. Señor, este mundo no tiene nada que ofrecernos, sino que este mundo necesita lo que tenemos. Este mundo necesita tu compasión y tu amor. Señor, que vivamos como si el tiempo está cerca.
En el nombre de Jesús. Amén. Lord bless you. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que tengan una buena semana y que sea una semana que sea vivida con ese sentimiento de que el Señor viene pronto. Dios les bendiga.